¿Crees saber lo que preguntas cuando preguntas ¿por qué se repelen los imanes? No lo sabes. Y hasta que no entiendas por qué tu pregunta está mal, te frustrarás con cualquier respuesta que te den, incluida la mía. Déjame mostrarte el problema. Toma dos imanes, polo norte con polo norte. Siente ese empuje, esa resistencia invisible en el aire. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres que diga que los imanes se repelen por la misma razón que... Y luego complete ese espacio en blanco con algo familiar? Gomas elásticas, resortes, dos manos empujándose, algo que ya entiendes. La cuestión es la siguiente. No hay nada familiar. Y no estoy siendo difícil, no me escondo tras la complejidad. Te digo la verdad que la mayoría de la gente no quiere oír. Las fuerzas magnéticas son fundamentales. Son fundamentales. No hay nada debajo de ellas con qué compararlas. Me estás pidiendo que explique el electromagnetismo comparándolo con algo más simple, pero no hay nada más simple. Eso es como pedirme que explique aritmética usando algo más básico que los números. Imposible. Ahora estás pensando, espera, he oído explicaciones. Campos magnéticos, electrones girando, esas parecen explicaciones más profundas. No, son descripciones. Descripciones muy precisas, muy exactas. Te dicen cómo se comporta la fuerza, no porque existe en primer lugar. Y necesitas entender la diferencia entre esas dos cosas o toda esta conversación no tiene sentido. Déjame preguntarte algo. Presiona tu mano sobre tu escritorio ahora mismo. Adelante, presiona fuerte. ¿Por qué tu mano no atraviesa? Probablemente dirás porque el escritorio es sólido. Incorrecto. No incorrecto porque el escritorio no sea sólido. Lo es, pero incorrecto porque esa no es una explicación. Es solo otra etiqueta para lo que intentas entender. Inténtalo de nuevo. ¿Por qué tu mano no atraviesa? Porque los átomos están agrupados. Mejor. Sigue adelante. ¿Por qué los átomos de tu mano no atraviesan los átomos del escritorio? Porque los átomos también son sólidos. No. Para. Piensa en esto. Los átomos no son sólidos. Un átomo es su espacio mayormente vacío. Si escalaras un átomo al tamaño de un estadio de fútbol, el núcleo sería una pesca en el centro. Los electrones serían pequeños puntos cerca de los asientos. Todo lo que está en el medio está vacío. Tu mano es esencialmente todo espacio vacío. El escritorio es esencialmente todo espacio vacío. Entonces, ¿por qué no pasan uno a través del otro? Estás empezando a sentirte incómodo ahora. Bien, deberías estarlo. La respuesta es la repulsión electromagnética entre electrones. Los electrones en tu mano y los electrones en el escritorio tienen la misma carga. Las cargas iguales se repelen. Entonces, cuando empujas hacia abajo, estás sintiendo billones de pequeñas interacciones electromagnéticas que se suman a lo que llamas sólido. Ahora bien, aquí está la pregunta que realmente te va a molestar. ¿Por qué se repelen las cargas iguales? No puedes responder eso, ¿verdad? Puedes decir fuerza electromagnética, pero eso es solo darle un nombre. Eso no explica nada. Es como decir, ¿por qué se repelen los imanes? Por la fuerza magnética. Eso es circular, no es una explicación. La fuerza electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. No es causada por nada más, no se deriva de algo más simple. Simplemente es. Y esto es lo que nadie te dice. La fuerza que detiene tu mano en la superficie del escritorio es exactamente la misma fuerza que separa los imanes. La misma fuerza, no similar, no análoga, idéntica, la fuerza electromagnética. Entonces, ¿por qué una parece obvia y la otra misteriosa? Te diré por qué. Has estado empujando objetos sólidos desde que tenías 6 meses. Para cuando tenías 2 años, tu cerebro había acumulado una enorme biblioteca de experiencias. Empujar, agarrar, caer, golpear el suelo. Tus neuronas se conectaron en torno a esas experiencias. Construyeron patrones, expectativas, todo un marco intuitivo. Así que ahora, cuando empujas un escritorio, lo sientes normal, natural, obvio. No piensas en ello. No crees que necesite explicación. Pero los imanes atraviesan el espacio vacío. Puedes ver el hueco, puedes deslizar un trozo de papel. No hay nada ahí. Eso se siente raro, eso se siente mal, eso parece necesitar una explicación. Pero aquí está la verdad. La rareza está en tu cabeza, no en la física.
Cuando empujas el escritorio, los electrones en tu mano nunca realmente tocan los electrones del escritorio. Se repelen a una distancia diminuta, unos pocos anchos atómicos, pero aún así una distancia. Lo llamamos contacto porque la distancia es demasiado pequeña para ver, pero en realidad no es contacto. Nada se toca. Es repulsión electromagnética que opera a través de un hueco. Con los imanes, el hueco es más grande, 1 centímetro, 1 pulgada, lo suficientemente grande como para verlo y lo suficientemente grande como para hacerte sentir incómodo. Pero la fuerza es la misma, el mecanismo es el mismo. La única diferencia es la escala. El misterio que sientes no es un misterio en la física, es un misterio en tu psicología. Te sientes cómodo con la repulsión electromagnética a distancias atómicas, porque la has experimentado toda tu vida. Te incomoda la repulsión electromagnética a distancias centimétricas porque te resulta menos familiar. Eso es todo. Esa es la diferencia. Ahora, probablemente estás pensando, vale, pero seguro que la mecánica cuántica explica por qué existe la fuerza electromagnética. Te equivocas. De nuevo, la electrodinámica cuántica, la teoría cuántica del electromagnetismo, es la teoría más probada de toda la ciencia. Hemos medido ciertas predicciones con 11 decimales y la teoría coincide exactamente. Pero esto es lo que hace la electrodinámica cuántica. Te explica cómo calcular las interacciones electromagnéticas con una absurda precisión. Te da reglas, ecuaciones y poder predictivo. Lo que no hace es explicar por qué existe la fuerza electromagnética en un sentido filosófico profundo. Describe la fuerza de forma hermosa y perfecta, pero no la explica. No la reduce a algo más simple, porque no hay nada más simple. Déjame mostrarte cómo funciona esto con otro ejemplo. Preguntas, ¿por qué flota el hielo en el agua? Te lo puedo decir, porque el hielo es menos denso que el agua líquida. ¿Por qué es menos denso? Porque la estructura molecular tiene más espacio entre las moléculas. ¿Por qué tiene esa estructura? Por cómo se organizan los enlaces de hidrógeno a temperaturas de congelación. ¿Por qué se organizan así los enlaces de hidrógeno? Por las propiedades mecánico-cuánticas de los electrones en las moléculas de agua. ¿Por qué los electrones tienen esas propiedades? Por la ecuación de Schrödinger y el principio de poliexclusión. ¿Por qué se cumplen esas ecuaciones? Mira lo que sucede en cada paso. Te estoy dando una respuesta más profunda, pero también estoy retrocediendo la pregunta a un nivel. Finalmente, y esto sucede rápidamente, llegas a la base, las ecuaciones fundamentales, las fuerzas básicas. Y ahí la única respuesta honesta es que eso es lo que medimos, eso es lo que hace el universo. Podemos describirlo matemáticamente, podemos probarlo experimentalmente, podemos usarlo para hacer predicciones y desarrollar tecnología, pero no podemos explicarlo en términos de algo más fundamental, porque no hay nada más fundamental. La cadena de por qué tiene que terminar en algún lugar. Aquí está el problema profundo con tu pregunta sobre los imanes. Cuando preguntas por qué, en realidad no estás pidiendo información, estás pidiendo consuelo. Me estás pidiendo que conecte lo desconocido con algo familiar para que puedas dejar de sentirte confundido. Quieres una historia, una narrativa, una cadena de causa y efecto que termine con algo que ya entiendes. Pero los imanes se repelen debido a la fuerza electromagnética, y la fuerza electromagnética existe porque es una propiedad fundamental del universo. No hay historia. No hay más profundo porque solo hay medición y matemáticas. Ahora, sé que eso no es satisfactorio, sé que quieres más, pero al universo no le importa lo que quieras, el universo es lo que es. Déjame decirte lo que realmente me molesta de esta pregunta. Estás tratando a los imanes como si fueran especiales, como si fueran la única cosa rara en un universo de cosas normales. Eso es al revés. Todo es electromagnético si miras lo suficientemente de cerca. ¿Por qué reaccionan los químicos? Fuerzas electromagnéticas reorganizando electrones. ¿Por qué la luz rebota en los espejos? Interacción electromagnética. ¿Por qué funciona tu ordenador? Las fuerzas electromagnéticas que mueven electrones por los circuitos. La fuerza electromagnética no es un fenómeno exótico que solo aparece en los imanes. Está en todas partes. Es la fuerza dominante en toda tu vida. La gravedad es 10 veces más débil que la de los 36, completamente irrelevante para átomos y moléculas. Las fuerzas nucleares fuerte y débil encerradas en los núcleos atómicos.
de alcance demasiado corto para afectar a cualquier cosa que puedas tocar. Todo lo demás, y me refiero a todo, es electromagnetismo. La fuerza que separa los imanes es la misma que mantiene unido tu cuerpo ahora mismo, la misma fuerza que impide que te caigas de la silla, la misma fuerza que te permite leer estas palabras. Así que, cuando me pides que explique la repulsión magnética comparándola con algo normal, me estás pidiendo que explique el electromagnetismo usando el electromagnetismo. Es circular, imposible. Déjame intentar un enfoque diferente. Tal vez esto ayude. ¿Sabes cómo puedes explicar el color azul a alguien que puede ver? Les muestras el cielo, una camisa azul, das ejemplos. Pero ¿cómo le explicas el azul a alguien ciego de nacimiento? Puedes hablar de longitudes de onda de unos 450 nanómetros. Puedes describir dónde se encuentra entre el rojo y el verde en el espectro. Puedes darles toda la física del azul, pero nada de eso transmite la experiencia, la verdadera bendición. Tienen que verlo. No hay atajos. Lo mismo con los imanes, lo mismo con el electromagnetismo. No obtienes la intuición de una analogía, no la obtienes de una explicación de 5 minutos. Tienes que trabajar con las matemáticas, resolver problemas, hacer cálculos, predicciones, probarlas. Después de meses, tal vez años de trabajar con la teoría electromagnética, algo cambia en tu cerebro. Las ecuaciones comienzan a sentirse naturales, intuitivas, obvias. No porque coincidan con tu experiencia cotidiana, sino porque has construido una nueva experiencia cotidiana, experiencia matemática, experiencia con cómo se comportan los campos. Y entonces los imanes ya no son misteriosos, son exactamente lo que esperarías, consecuencias inevitables de partículas y campos cargados. Pero no puedes atajar ese proceso, no puedes saltarte el final, tienes que ganarte la intuición. Ahora, déjame decirte lo que puedo darte. La respuesta técnica. Los imanes tienen momentos dipolares magnéticos, pequeñas flechas de magnetismo. Cuando alineas muchos de ellos en la misma dirección, obtienes un imán permanente. Esos dipolos crean una configuración de campo magnético que almacena energía potencial. Los sistemas físicos evolucionan naturalmente a estados de menor energía. Cuando dos polos norte se enfrentan, la energía es alta. Separarlos reduce la energía, por lo que se repelen. Esa es la respuesta. Hasta ahí llega. ¿Quieres saber por qué los dipolos crean campos? Puedo hablarte sobre cargas en movimiento y el spin de los electrones. ¿Quieres saber por qué los electrones tienen spin? Puedo hablarte sobre la ecuación de Dirac y la mecánica cuántica. ¿Quieres saber por qué la ecuación de Dirac es correcta? Puedo decirte que se deduce de la combinación de la relatividad especial con la mecánica cuántica. ¿Quieres saber por qué esas teorías son válidas? Porque coinciden con la realidad, porque las hemos probado millones de veces y funcionan. Eso es todo. Ahí termina la cadena. Esto es lo que necesitas entender sobre cómo funcionan realmente las físicas. No empezamos con la filosofía y derivamos el universo. Empezamos con mediciones. Observamos patrones, escribimos ecuaciones que describen esos patrones, probamos esas ecuaciones con nuevos experimentos. Cuando las ecuaciones funcionan, cuando nos permiten predecir cosas que aún no hemos visto, decimos que entendemos el fenómeno. En física, comprender no significa satisfacción filosófica, no significa coincidir con tu intuición, significa poder de predicción, significa ser capaz de calcular, predecir y construir tecnología que funcione. Según ese estándar, entendemos el electromagnetismo mejor que casi cualquier otra cosa. La electrodinámica cuántica se prueba con una precisión increíble. Podemos calcular el momento magnético de un electrón con 11 decimales, y la medición coincide exactamente. Así que cuando digo que entiendo los imanes, quiero decir esto. Puedo calcular la fuerza entre ellos, puedo predecir cómo se comportarán en diferentes configuraciones. Puedo diseñar motores eléctricos, generadores, máquinas de resonancia magnética. Puedo manipular campos magnéticos para atrapar partículas o enfocar rayos. Esa es verdadera comprensión. Eso es lo que ofrece la física. No comodidad ni analogías familiares, sino poder, control sobre la naturaleza. Puede que no te guste esta respuesta. Puede que la encuentres insatisfactoria. Mala suerte. El universo no te debe una explicación que te haga sentir cómodo.
No te debe una historia que coincida con tu intuición sobre cómo deberían funcionar las cosas. Tu intuición evolucionó para lanzar piedras, recoger fruta y evitar predadores en la sabana africana. No evolucionó para comprender los campos cuánticos ni las interacciones electromagnéticas a escala atómica. Así que cuando la física revela algo que contradice tu intuición, partículas que actúan como ondas, el tiempo ralentizándose a gran velocidad, amanes atravesando el espacio vacío, tienes dos opciones. Puedes rechazarlo como misterioso e insatisfactorio y seguir buscando mejores explicaciones que no existen. O puedes expandir tu intuición. Aprende matemáticas, resuelve los problemas, construye nuevos modelos mentales basados en ecuaciones y experimentos, no en la experiencia cotidiana. Eso es lo que hacen los físicos. Ninguno de nosotros encontró la mecánica cuántica intuitiva al principio, pero trabajamos con ella el tiempo suficiente para que se volviera familiar y eventualmente comenzó a sentirse natural, no porque coincida con el sentido común, sino porque construimos un nuevo sentido común matemático. Así que esto es lo que quiero que aprendas de esto. La próxima vez que levantes dos imanes y sientas que se separan, no preguntes por qué, pregunta cómo. ¿Cómo depende la fuerza de la distancia? ¿Qué tan fuerte es en comparación con la gravedad? ¿Cómo puedo calcularla? ¿Cómo puedo usarla? Esas preguntas tienen respuestas, buenas respuestas, respuestas precisas, respuestas hermosas. La pregunta del por qué, la que pide la reducción a algo más familiar, esa pregunta no existe, ni para los imanes ni para ninguna fuerza fundamental, porque fundamental significa exactamente eso, nivel inferior, nada debajo. Pero aquí está lo hermoso que la gente pasa por alto cuando se atasca en el porqué. Lo que la física revela es que el universo opera de acuerdo con un pequeño conjunto de reglas. Las mismas ecuaciones que describen los imanes también describen los rayos, las señales verenales, los chips de computadora, la aurora boreal, los lentes químicos, por qué brillan las estrellas, por qué los átomos son estables. Eso no es un fallo en la explicación, es unificación. Eso es descubrir que bajo toda la aparente complejidad y caos de la naturaleza hay una estructura profunda, una estructura matemática, reglas simples con consecuencias increíblemente complejas. Eso es lo que debería dejarte atonitado. No que no podamos reducir los imanes a algo más simple, sino que podemos reducir miles de fenómenos aparentemente diferentes a la misma fuerza subyacente. Querías que explicara los imanes comparándolos con algo familiar, pero te digo algo mejor. Todo lo familiar en realidad son imanes, o mejor dicho, todo es electromagnetismo, lo mismo. Tu descargo, tu cuerpo, el aire, la luz, la química, la vida misma, todos son diferentes combinaciones de interacciones electromagnéticas. No estás separado de los imanes, estás hecho de la misma fuerza. Entonces, ¿fue arrogante mi renuncia a responder al entrevistador de la BBC? No, fue sincero. Podría haberle mentido con comodidad. Los imanes son como springs, o piensa en los campos magnéticos como láminas de Roma, o cualquier otra cosa que lo hubiera hecho asentir y sentirse satisfecho, y no habría aprendido nada. En cambio, le dije la verdad. La pregunta en sí estaba rota. El tipo de por qué que lo quería no existe. En el nivel fundamental, las cosas simplemente son, y nuestro trabajo es describirlas con precisión, no reducirlas a algo más cómodo. La gente odió esa respuesta, la llamó evasiva, la llamó un fallo de comunicación, pero se equivocaban. A veces los más honestos